Encontré un rastreador GPS debajo de mi camioneta mientras cambiaba el aceite. Lo sentí primero con la yema de los dedos, como una pequeña piedra metálica que no debería estar ahí, escondida en la oscuridad bajo el chasis. Estaba instalado de manera profesional, bien sujeto al bastidor con un imán industrial tan fuerte que me costó despegarlo. Cuando lo toqué, estaba tibio. No era calor del motor ni del sol. A esa hora de la mañana el aire estaba frío y húmedo. Era calor de uso, de batería trabajando. Eso solo significaba una cosa. Alguien lo había colocado hacía muy poco. Y a mis 70 años, con más achaques que proyectos, ¿por qué demonios alguien querría seguir cada movimiento de un viejo como yo? Antes de contarte qué pasó después, déjame pedirte algo. Antes de seguir escuchando esta historia, baja a los comentarios y dime desde qué país me estás viendo y qué hora es allá ahora mismo. De verdad quiero saber hasta dónde está llegando este relato y cuántas personas mayores como yo están abriendo los ojos a tiempo antes de que sea demasiado tarde. El cambio de aceite de los sábados por la mañana era mi pequeño ritual sagrado, casi un acto de rebeldía contra el tiempo. 40 años haciendo lo mismo, misma hora, mismos pasos, mismo olor a aceite viejo y metal caliente en el garaje, deslizar la plataforma con ruedas bajo mi vieja F-150, abrir el tapón del cárter, ver caer el aceite usado como una cinta negra, cambiar el filtro, rellenar con aceite nuevo. Mis articulaciones se quejaban más que antes, las rodillas crujían cuando me agachaba y la espalda protestaba al enderezarme, pero todavía podía hacer el trabajo yo mismo. Siempre había sido así, y en mi cabeza, mientras pudiera seguir cambiando el aceite con estas manos, seguiría siendo el mismo hombre que fue durante décadas. Útil, capaz, dueño de su propia vida. Aquella mañana todo era rutina, hasta que mi mano tocó algo que no debería estar ahí. Me detuve de golpe, como si hubiera agarrado una serpiente. Volví a palpar la parte baja de la camioneta, esta vez más despacio, con la atención de un cirujano. Mis dedos toparon con un objeto metálico, liso y ajeno. Claramente no formaba parte del vehículo. No tenía la textura ni la forma de ningún componente que yo conociera. Mi instinto de ingeniero mecánico, afilado a lo largo de 40 años, me dijo al instante que aquello era extraño. Me deslicé fuera. Respiré hondo, tomé la linterna de la caja de herramientas y volví a meterme debajo del camión con el corazón un poco más acelerado de lo normal. El haz de luz iluminó enseguida el intruso. Una cajita negra, del tamaño aproximado de una baraja de cartas, pegada al bastidor con un imán poderoso. Un pequeño LED parpadeaba en rojo en la oscuridad, como un ojo diminuto vigilándome. La carcasa era robusta, sin logos visibles, con un acabado que delataba calidad. No era un juguetito barato de tienda de electrónica. Fui ingeniero mecánico durante 4 décadas antes de jubilarme. He visto todo tipo de dispositivos, desde sensores rudimentarios hasta equipos de control industrial, y reconozco la buena ingeniería cuando la tengo delante. Aquel rastreador costaba fácil $300 o $400, y seguía caliente, no por el sol, apenas estábamos a unos 15 grados en pleno octubre en el norte, sino por el uso reciente. Eso significaba que alguien lo había instalado hacía muy poco, muy poco. No lo arranqué de golpe. Eso habría sido una estupidez digna de los videos de gente imprudente en Internet. En vez de eso, hice lo que había aprendido en toda una vida de diagnósticos, documentar antes de tocar. Saqué el móvil del bolsillo, enfoqué con la linterna y tomé fotos desde todos los ángulos. Primer plano del número de serie grabado en un lateral, tomas más abiertas mostrando exactamente dónde estaba montado en el chasis, cerciorándome de que se viera el entorno para poder ubicarlo después. Lo fotografié como si fuera una avería en una máquina industrial que iba a mandar a análisis. Luego cogí una toalla de papel del banco de trabajo, limpié cuidadosamente cualquier huella mía del dispositivo y entonces, sí, lo desprendí con delicadeza. El imán se soltó con un clic suave pero firme. Lo metí en una bolsa hermética, sellé el cierre y me lo llevé a la casa,
dejando el cambio de aceite a medias sobre el suelo del garaje, algo que no hacía nunca. Sentado en la mesa de la cocina, con el sol de la mañana entrando por la ventana y el olor a café viejo en el aire, miré el aparato a través del plástico como si fuera una bomba. Tenía que ser un rastreador GPS, no había otra. No tenía botones, ni pantalla, solo ese LED que respiraba rojo cada pocos segundos. La pregunta real no era qué era, sino quién y por qué. ¿Quién le pondría un rastreador al camión de un hombre de 70 años que apenas salía del rancho una vez a la semana para ir al pueblo? Repasé mentalmente la lista de personas que habían estado en mi garaje esa semana. Solo 3. José, mi vecino de 2 parcelas más abajo, 75 años, que apenas sabía usar su viejo celular con tapa y que todavía marcaba números con el dedo índice como si fuera un teléfono fijo. Ni de broma José podría instalar algo así. El repartidor de gas que había llenado el tanque el lunes, un joven que no conocía de nada, que llegó, hizo su trabajo y se marchó sin siquiera mirar mi camioneta, y Diego, mi hijo, que había pasado el martes por la tarde, según él, para revisar los caballos del rancho. Me recosté en la silla, con la bolsa del rastreador entre las manos. Diego había pasado 15 minutos solo en el garaje. Dijo que estaba revisando la presión de las llantas de mi camioneta, muy servicial, asegurándose de que el vehículo del viejo estuviera en buen estado. Sonaba bonito, pero había un problema. A Diego nunca le habían importado los caballos en 35 años, ni una sola vez, y revisar la presión de las llantas no lleva un cuarto de hora. Además, no recordaba haberle visto mancharse las manos de grasa ese día. Mi mente de ingeniero empezó a encajar piezas con la frialdad con la que uno revisa un plano. El calor del dispositivo significaba que estaba activo, transmitiendo. Alguien seguía mis movimientos en tiempo real. Alguien con acceso físico a mi camioneta y que sabía lo bastante de vehículos como para instalar algo así sin dejar nada evidente a simple vista. Miré la pantalla del teléfono donde el nombre de Diego figuraba en la lista de contactos como hijo. Mi pulgar flotó sobre el icono de llamada, pero me contuve. En 40 años resolviendo problemas mecánicos aprendí algo importante. Nunca saltar a conclusiones sin datos. El metal no miente, las emociones sí. Primero se pone a prueba la hipótesis, se observa el sistema, se ve que se rompe cuando aplicas presión. Así que cerré los ojos, respiré hondo y decidí que, por dura que fuera la sospecha, iba a tratarla como cualquier falla, con método. Abrí el cajón del pequeño escritorio de la cocina y dejé dentro la bolsa con el rastreador, empujándola hasta el fondo. La camioneta se quedaría en el garaje. No conduciría a ningún lado en los próximos días. Y entonces esperaría a ver quién empezaba a hacer preguntas. Si alguien me estaba rastreando, se iba a confundir mucho al ver que, de repente, había dejado de moverme. Cerré el cajón y miré por la ventana hacia el rancho silencioso. 3 personas tenían llaves de mi garaje y solo una sabía lo suficiente de vehículos como para instalar un rastreador así sin dejar rastro. Mi hijo. Aún así, no llamé a Diego. No lo confronté. Vivimos engañándonos pensando que el amor justifica mirar hacia otro lado, pero el amor sin verdad solo es ceguera. Hice lo que había aprendido en tantos años de ingeniería, probar la hipótesis antes de sacar conclusiones. El domingo amaneció tranquilo, di de comer a los caballos, arreglé un trozo de cerca, limpié el establo. Trabajo normal de fin de semana. La F-150 se quedó quieta en el garaje, durmiendo bajo su capa de polvo. El rastreador descansó en el cajón de mi escritorio como si nada. Mi teléfono no sonó ni una sola vez. Nadie parecía preocupado porque yo no me moviera. El lunes decidí mantenerme cerca de la casa a propósito. Reparé la barandilla del porche, ordené el cobertizo de herramientas, saqué cajas viejas de la época en que mi esposa todavía vivía y terminé cocinando una olla grande de chili que me duraría toda la semana. El olor a carne, frijoles y comino llenó la cocina, mezclándose con la ansiedad que crecía en mi pecho. Seguía sin tener motivo para conducir a ningún sitio,
así que la camioneta no se movió ni un centímetro. A las 2 de la tarde, mientras limpiaba la encimera, el teléfono vibró. Era Diego. «Hola, papá, solo estaba viendo cómo estabas», dijo con ese tono casual que usa la gente cuando intenta sonar relajada y no lo está. «Estoy bien», respondí, secándome las manos en un trapo. «Aquí, en casa, como siempre». «Ah, bueno, no es por nada, es que hace rato que no sabía de ti. ¿La camioneta te está andando bien?» Ahí estaba. No preguntó cómo me sentía, ni si me dolía la espalda o si necesitaba algo del pueblo. Preguntó por la camioneta. «En realidad estoy teniendo un problema con la transmisión», mentí sin pestañear. «La tengo en el garaje por ahora». Su voz cambió de inmediato, se tensó como un cable. «¿Qué problema exactamente? ¿A qué taller la vas a llevar? ¿Cuánto crees que tardará en arreglarse?» 3 preguntas en 5 segundos. Eso no era cariño de hijo preocupado, era pánico apenas contenido. Solo un poco de deslizamiento entre marchas. Probablemente necesite cambiar el aceite de la caja. Lo haré cuando pueda. Pero dime una cosa, ¿por qué haces tantas preguntas sobre mi camioneta? Del otro lado hubo silencio. Escuché su respiración rápida. Luego dijo: «Solo quiero asegurarme de que estás bien. A tu edad quedarte tirado puede ser peligroso». «Tengo 70, Diego, no estoy muerto», le contesté con sequedad y colgué. Me quedé mirando el teléfono un rato largo. Diego no había llamado para saber de mí, sino para saber del camión. Eso confirmaba lo que temía. Lo estaba vigilando. El martes por la mañana estaba arrancando hierbas del jardín, con el sol apenas levantándose sobre los campos, cuando sonó el teléfono otra vez. «Papá, hola». Diego sonaba agitado, como si llevara horas sin poder concentrarse. «Estaba pensando que quizá podría ir a verte este fin de semana». «Claro», respondí, «pero la camioneta sigue averiada». «¿Seguro que es solo la transmisión?» Su voz subió medio tono, crispada. «No tiene nada más raro la camioneta». Dejé de arrancar hierbas y me quedé con la mano en la tierra. Aquello era demasiado específico. «¿Y qué otra cosa podría tener?», pregunté despacio. Él balbuceó algo. «No sé, solo preguntaba. A veces los vehículos viejos tienen varios problemas a la vez». «Está bien, Diego, solo la transmisión». Después de colgar entré a la cocina, abrí el cajón y miré la bolsa con el rastreador. El pequeño LED seguía parpadeando en rojo, paciente y constante, como si esperara órdenes que nunca llegaban. Mi cerebro de ingeniero empezó a unir más puntos. Esta vez no de metal, sino de memoria. 6 meses atrás, Diego me había ayudado a instalar el Wi-Fi nuevo. Insistió en hacerlo él mismo, diciendo que yo ya estaba muy mayor para andar peleando con contraseñas. 3 meses después arregló mi portátil porque iba lento y pasó 1 hora solo con él, sentado en mi despacho, mientras yo preparaba café en la cocina. No era un incidente aislado, era un patrón. Acceso a mi camioneta, acceso a mi computadora, acceso a mi red. Diego no había estado ayudándome, se había estado preparando. El rastreador no era para cuidarme. Si esa hubiera sido su intención, no se habría puesto nervioso porque yo me quedara en casa. Aquello ya no era una mera curiosidad. Era cuestión de control, de saber dónde estaba yo en cada momento y, peor aún, de poder hacer algo con esa información. Esa noche me quedé sentado en la oscuridad de la sala, con solo el tic-tac del reloj y el crujido del viento en las ventanas. Pensé en mi hijo, en el chico que aprendió a cambiar el aceite a mi lado en ese mismo garaje, con las manos llenas de grasa y la sonrisa abierta, y que se había convertido en un hombre al que, al parecer, ya no conocía. Si Diego estaba tan desesperado por rastrear mis movimientos, tenía que haber una razón lo bastante grande como para hacerle mentir a su propio padre. Necesitaba saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Tomé el móvil y busqué un nombre que no marcaba desde hacía años: Raúl Fuentes, camionero de larga distancia, viejo amigo y un hombre que no hace preguntas de más. Era hora de darle a Diego algo de qué preocuparse de verdad. Raúl contestó al segundo timbrazo,
con la voz ronca de tantos años respirando diésel y café de gasolinera. Francisco, ¿sabes qué hora es? Son las 6 de la mañana y necesito un favor. Dije, sin rodeos. Debe ser importante para que llames tan temprano. Respondió, medio riendo. ¿Qué pasó ahora con tus chatarritas viejas? ¿Puedes llevar algo hasta Winnipeg por mí? Silencio. Luego una risita baja, desconfiada. ¿Qué clase de algo? De lo que es mejor no preguntar. Nada ilegal, nada peligroso. Solo tiene que llegar allá. 20 minutos después, nos encontramos en una parada de tráileres en la autopista, a las afueras de la ciudad. La mañana estaba fría, la neblina pegada al asfalto y el rugido de los motores de los camiones llenando el aire. Su tráiler vibraba al ralentí como un animal gigante a punto de arrancar. Le entregué una cajita pequeña, el rastreador envuelto en plástico de burbujas y bien sellado con cinta, sin remitente, sin etiquetas, sin marcas. ¿Qué trae esto?, preguntó, dándole vueltas entre sus manos gruesas y agrietadas. Pesa poco para lo serio que te veo. Nada de lo que tengas que preocuparte. Solo tiene que cruzar la frontera y llegar a un apartado postal en Winnipeg. No lo abras, y si puedes evitar que lo escaneen en la aduana, mejor. Raúl me miró largo rato. Teníamos 20 años de conocernos. Habíamos ayudado a arreglar vehículos uno del otro, compartido cervezas en la carne asada del día de la independencia, enterrado a nuestras esposas con apenas 2 años de diferencia. Sabía que yo no pediría algo así por una tontería. «Eres un viejo raro, Morales», gruñó al final, pero sus ojos tenían algo de cariño. «Lo sé. ¿Esto va a traerme problemas?» «No», asintió. Guardó la caja detrás del asiento y dijo, «Te mando mensaje cuando cruce la frontera». Lo vi alejarse por la autopista hacia el norte, las luces traseras rojas desvaneciéndose en la niebla como brasas que se apagan. Cuando ya no se veía su tráiler, volví manejando al rancho. Lo peor fue la espera. Di de comer a los caballos, revisé la cerca, me preparé un sándwich que apenas probé. Llevaba el teléfono en el bolsillo, con el volumen al máximo, como si fuera un salvavidas. Las 2 de la tarde, nada. Las 5, nada. El cielo se iba tiñendo de naranja cuando, a las 7, por fin vibró. Mensaje de Raúl. Cruce hecho. Paquete entregado a tu amigo. Respondí. Gracias. Te debo una. Saber que el rastreador que Diego creía bajo mi camioneta iba camino de Canadá me dio una satisfacción amarga. A las 8 estaba lavando los platos de la cena cuando sonó el teléfono. Diego. Hola, papá. ¿Cómo va todo? Demasiado alegre, demasiado forzado. Preparando la cena, dije. ¿Solo llamas por llamar? ¿Estás en casa? ¿Dónde más estaría? Claro, claro. ¿La camioneta sigue descompuesta? Sigo trabajando en ella. Así que sí, estoy en el rancho, sin manejar a ningún lado. Dejé el trapo sobre el fregadero muy despacio. Diego, ¿de qué va todo esto? De nada. Solo quiero asegurarme de que estás bien. Su voz estaba tensa, estirada como un cable a punto de romperse. A las 9 en punto volvió a llamar. Papá, ¿dónde estás? No fue un saludo, fue una exigencia, puro pánico en bruto. En casa, como he estado todo el día. ¿Por qué gritas? Es que tu camioneta... Digo, solo quiero asegurarme de que estás en el rancho. ¿Estás borracho? De fondo escuché la voz de Brenda, su esposa, cortante como vidrio. Dame el teléfono. No, deja que... murmuró Diego, y se oyó un forcejeo. Diego, ¿qué demonios está pasando? Hubo un silencio, y entonces soltó una frase que se me quedó clavada. Papá, tenemos que hablar en persona. Mañana a las 9 de la mañana. Es importante, muy importante. No salgas esta noche, ¿sí? Quédate en casa. Tengo 70 años. ¿A dónde se supone que voy a ir? Colgué y me quedé sentado en la cocina a oscuras un buen rato, con el corazón latiendo despacio pero pesado. Diego no había preguntado si estaba bien. Había preguntado dónde estaba. Eso solo podía significar una cosa. Tenía la app del rastreador en su teléfono en ese preciso momento y estaba viendo, horrorizado,
cómo la señal de la camioneta de su padre hacía un viaje imposible, más de 2000 kilómetros al norte, cruzando la frontera hasta Canadá. Aquella noche no pude dormir. Algo que Diego había dicho me daba vueltas en la cabeza como una tuerca floja. ¿Estás seguro de que estás en el rancho? ¿Cómo podría saber si yo no lo estaba, más allá de la camioneta? El rastreador estaba ya en Canadá, a menos que hubiera otra forma de vigilarme. A la 1 de la madrugada me levanté, encendí la lámpara del pasillo y fui a mi pequeño despacho. El portátil estaba sobre el escritorio, cerrado, el mismo que Diego había arreglado 3 veces. Recordé su insistencia en instalar el Wi-Fi él mismo, su manía de decir que los viejos ya no entendemos la tecnología moderna. Abrí el portátil, esperé a que arrancara y con el estómago encogido, abrí el administrador de tareas, función que, irónicamente, él mismo me había enseñado a usar años atrás. Revisé los procesos en ejecución uno por uno, deslizando el cursor con calma forzada. La mayoría me sonaban, servicios del sistema, programas conocidos, cosas que había instalado yo mismo. Pero uno destacaba como un tornillo brillante en un motor polvoriento. Remote Access Service.exe. Me quedé mirándolo un minuto entero, con la sensación de que el aire del despacho se iba volviendo más denso. Estuve a punto de buscarlo en internet desde el propio portátil, pero me detuve. Si alguien estaba viendo mi pantalla en ese momento, sabría que lo había descubierto. Cerré todo, saqué el móvil del bolsillo y busqué desde ahí, sentado en la oscuridad con la pantalla iluminándome la cara. Los resultados hicieron que me temblaran las manos. Software de acceso remoto, herramientas para que alguien vea tu pantalla, entre a tus archivos y controle tu computadora desde cualquier lugar del mundo. Entré de nuevo al administrador de tareas y revisé la fecha de instalación. 6 meses atrás, el mismo día que Diego me ayudó con el Wi-Fi. Fui más lejos, abrí los registros de acceso a archivos con cuidado como si tocara una herida abierta, documentos bancarios, papeles legales, correos electrónicos, la escritura del rancho, todos consultados en momentos en que yo no estaba en casa, horarios absurdos en que el portátil estaba, según yo, apagado sobre el escritorio. Alguien había estado leyendo todo, mis cuentas, mis contraseñas, toda mi vida financiera. Lo primero que quise fue desinstalar ese programa de inmediato, arrancarlo de raíz como se arranca un pestillo oxidado. Pero si Diego estaba al otro lado, se enteraría en el acto de que lo había descubierto. Era mejor dejarlo, hacerle creer que aún tenía acceso, como dejarle pensar que el rastreador seguía bajo la camioneta. Cerré el portátil con cuidado y me quedé sentado en la oscuridad, con el corazón golpeando en el pecho. Rastreador más spyware, ubicación y finanzas. ¿Por qué mi propio hijo necesitaría ambas cosas? A las 2 de la mañana crucé el campo hasta la casa de José, con la linterna apuntando al suelo y el frío clavándose en las manos. Toqué suave en su puerta. José salió en bata, entrecerrando los ojos, con el cabello blanco revuelto. «Francisco, ¿qué pasa? ¿Puedo usar tu computadora? La mía está fallando», mentí a medias. «¿A las 2 de la mañana? Por favor, José». Me miró un segundo y sin más, se hizo a un lado. Los buenos vecinos no hacen preguntas que no quieren oír respondidas. Me senté frente a su viejo ordenador de escritorio, que tardó una eternidad en arrancar, y empecé a buscar. Software de acceso remoto delito. Leyes federales sobre delitos informáticos. Penas por fraude informático. Leí artículos que hablaban de hasta 10 años de prisión por acceder a un equipo sin permiso, de casos en que los propios hijos acababan frente a un juez por aprovecharse de sus padres. Luego tecleé el número de modelo del rastreador que había fotografiado y entré en la página del fabricante. Lo que leí me heló la sangre más que el frío de la madrugada. Sistema avanzado de control vehicular. Apagado remoto del motor. Control de frenos. Integración completa con la unidad de control electrónico. No era solo un GPS, era un arma. Busqué apagado remoto del motor en marcha y encontré videos. En uno,
Un coche circulaba a 100 kilómetros por hora por una pista de pruebas. De pronto el motor se cortaba, los frenos se bloqueaban y el vehículo perdía el control hasta estrellarse contra las barreras. No pude acabar de verlo. Apagué la pantalla y me eché hacia atrás en la silla, entumecido. Diego no solo me estaba vigilando, había instalado un interruptor de muerte en mi camioneta. Podía matarme con un botón en su teléfono mientras yo conducía al pueblo o a la ciudad. Le di las gracias a José con voz ronca y regresé a casa caminando bajo la oscuridad fría del norte, sintiendo por primera vez que mis propios pasos podían estar contados. A las 6 de la mañana del jueves, después de una noche prácticamente en vela, hice 2 llamadas. La primera a Roberto Medina, el abogado que había tramitado el testamento de mi esposa 10 años atrás, un hombre serio, de pocas palabras y mucha paciencia conmigo. La segunda a Carlos Moreno, dueño del taller mecánico donde había llevado durante años mis vehículos cuando algo se escapaba a mis manos. Para el mediodía sabría si solo estaba paranoico o si Diego realmente intentaba matarme. El despacho de Roberto quedaba en el centro, en el tercer piso de un edificio de ladrillo antiguo con escaleras que crujían a cada paso. Llegué a las 9 con una memoria USB en el bolsillo llena de capturas de pantalla desde la computadora de José, fotos del rastreador y evidencia del spyware. Roberto se puso de pie al verme, ya con preocupación en la cara antes de que yo dijera nada. «Francisco, ¿qué ocurre?» Le entregué la memoria sin rodeos. La conectó a su computadora y empezó a revisar los archivos, desplazando las imágenes una tras otra. Su expresión se fue ensombreciendo con cada foto. El programa de acceso remoto, las fechas de acceso a mis documentos, el rastreador con su número de modelo. «Esto es vigilancia sin consentimiento», dijo finalmente. «Dependiendo de cómo se use, puede ser un delito grave». «¿Hay algo más que pueda haber hecho con esto?», pregunté. «Con ese acceso podría haber descargado documentos, imitado tu firma, iniciado trámites sin que lo supieras», respondió. «¿Hay algo que te preocupe en específico?». Respiré hondo. «Creo que alguien intentó presentar un poder notarial duradero a mi nombre», dije al fin. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. «¿Lo crees o lo sabes? Necesito que lo compruebes». Se giró hacia la pantalla, entró en los registros del Estado y empezó a teclear con rapidez. Tras 5 largos minutos, me miró muy serio. «Francisco, siéntate». Ya estaba sentado, pero entendí el mensaje. «Hace 2 semanas alguien presentó un poder notarial duradero con tu firma. La notaría lo marcó como sospechoso. La identificación no cuadraba. Intenté llamarte, pero estabas en la cabaña de pesca, 4 días sin señal». Asintió, giró la pantalla hacia mí. La firma parecía mía en un 95%, casi perfecta, hecha quizá a partir de un escaneo antiguo. Si esto hubiese pasado, Diego tendría control legal sobre todo, explicó con voz grave. Tu rancho, tu pensión, tus decisiones médicas, todo. ¿Cómo consiguió mi firma? Con el spyware, pudo escanear documentos antiguos y manipular la imagen, dijo señalando la captura de la pantalla. Y hay más. Sacó otro archivo del cajón. Hace 3 días, alguien usó tu propiedad como aval para un préstamo. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis botas. Eso es imposible. El rancho está pagado desde hace 12 años. Lo sé. La empresa de títulos lo detectó y me llamó. Alguien falsificó tu firma en una solicitud de préstamo por $340,000. La cifra me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Quién presta tanto así? No es un banco serio, es una especie de prestamista disfrazado de empresa de inversión. Intereses altísimos y métodos de cobro violentos. Cuando la gente no paga... No terminó la frase, pero no hizo falta. Diego les debe ese dinero, dije en voz baja, sintiendo cómo el nombre pesaba más que nunca. Roberto asintió despacio. Mucho dinero. Y usó tu rancho sin que lo supieras. Si hubiera conseguido primero el poder notarial, habría sido completamente legal. A las 11 me presenté en el taller de Carlos con las fotos del rastreador todavía abiertas en el móvil. El olor a aceite, metal caliente y goma quemada
llenaba el aire como siempre. Carlos miró la imagen y se puso serio al instante. Pocas veces le había visto borrar la sonrisa tan rápido. ¿Dónde encontraste esto? Pegado debajo de mi F-150. Me llevó a su pequeña oficina al fondo, donde el ruido de los motores llegaba amortiguado, y escribió el número de modelo en su computadora. Se inclinó hacia la pantalla, leyó y chasqueó la lengua. Francisco, esto no es solo GPS, explicó. Es un dispositivo con kill switch. Se conecta a la computadora del motor, puede cortar el combustible, bloquear frenos, apagar el vehículo en marcha. Me mostró un video parecido al que yo ya había visto en casa de José, un coche a alta velocidad que de pronto se convertía en una bala sin control. Si esto se activa en carretera, el conductor no la cuenta. ¿Puedes rastrear quién lo compró? No. Se venden en la parte oscura de Internet. Son casi imposibles de rastrear. Pero quien lo instaló tuvo acceso físico a tu camioneta y sabía lo que hacía. Me miró fijamente, con una mezcla de pena y rabia. Francisco, esto es un intento de homicidio. Tienes que ir a la policía. Volví a casa conduciendo despacio, revisando cada coche que aparecía en el retrovisor como si pudiera esconder algo más. La carretera de siempre se sentía distinta, cargada de amenazas invisibles. Diego tenía 340.000 razones para querer verme muerto. Tenía las herramientas para conseguirlo, y según Roberto, los prestamistas irían a cobrar en 2 semanas. Eso había sido 12 días atrás. Me quedaban 48 horas, como si hubiera empezado una cuenta regresiva silenciosa sin que yo lo supiera. Esa noche tampoco dormí casi nada. Me senté con una taza de café frío y un número escrito en una libreta que no marcaba desde hacía 15 años. Miguel Paredes, detective retirado, el único hombre en quien confiaba para investigar la vida de mi hijo sin juzgarme. A las 2 de la madrugada abrí mi cuaderno y tracé una línea de tiempo, como si estuviera analizando una falla compleja en una fábrica. 6 meses atrás, instalación del spyware. 2 semanas atrás, intento de poder notarial. 1 semana atrás, rastreador en la camioneta. 3 días atrás, solicitud del préstamo. El patrón era claro. Preparación creciente. Pasos calculados. Tomé el teléfono y marqué. Miguel contestó al tercer tono, con la voz espesa de sueño y años de casos a cuestas. «Esto más vale que sea importante», gruñó. «Son las 2 de la mañana». «Miguel, soy Francisco Morales». Silencio breve. Luego su voz se aclaró como si se hubiera enderezado en la cama. «Francisco, ¿qué pasa?» «Necesito que investigues a alguien, a mi hijo». Hubo una pausa larga, pesada. Miguel sabía que yo no le pediría eso si no estuviera desesperado. «¿Qué necesitas saber?» «Todo. Sus finanzas, a quién le debe, qué ha estado haciendo, y lo necesito para mañana». «Eso es mucho pedir. Te pagaré el triple de tu tarifa. No necesito tu dinero, Francisco. Si me llamas por tu hijo a las 2 de la mañana ya es bastante grave. Dame 4 horas». A las 6 sonó el teléfono, rompiendo el silencio gris del amanecer. «Francisco, siéntate», dijo Miguel sin rodeos. «Ya estoy sentado. Tu hijo se está hundiendo. Pidió $340.000 a una firma llamada Apex Inversiones Globales. Esos son los mismos prestamistas de los que te habló tu abogado, y es peor de lo que pensábamos. Están bajo investigación de las autoridades federales. Son una tapadera de lavado de dinero. Cuando la gente no paga, desaparece». Sentí el frío en la nuca, más cortante que el aire de fuera. «¿Cuánto tiempo le queda?» «Le dieron 2 semanas. Eso fue hace 12 días. En 2 días irán a cobrar. Y se quedarán con el rancho contigo o sin ti dentro». Miguel hizo otra pausa como midiendo las palabras. «Tu hijo, Francisco, básicamente te vendió a gente muy peligrosa». «¿Por qué pediría tanto dinero?» «Apuestas, póker en línea, criptomonedas, negocios que salieron mal. Lo perdió todo. Y encima las cuentas médicas de Brenda, operaciones estéticas que el seguro no quiso cubrir. Se están ahogando». Lo escuché respirar al otro lado, cansado. «En vez de pedirte ayuda, decidieron quitártelo». Miguel carraspeó. «Hay algo más.
Según mi contacto dentro de Apex, ayer mandaron a alguien a evaluar tu rancho como aval. Alguien ha estado observando tu propiedad, tomando fotos desde la carretera, asegurándose de que vale esos 340.000. Miré por la ventana. El rancho se veía tranquilo, los caballos pastando, el viento moviendo la hierba, pero ya no lo sentía seguro. Francisco, necesitas protección. Esa gente no negocia. ¿Qué hacen normalmente? Suelen liberar el aval eliminando obstáculos, respondió con voz plana. Y el obstáculo soy yo. Sí, en 2 días, si Diego no paga, vendrán por ti. Y no solo para pedirte que firmes papeles. ¿Qué hago? Llamar a las autoridades federales, a la policía local, pedir protección. ¿O puedo darles lo que quieren? Dije mirando el cuaderno donde había anotado rastreador, spyware y préstamo. ¿Te refieres a Diego? Con pruebas, con una confesión, con todo. Francisco, esa gente quiere el rancho. Pero si Diego cae detenido con todo el fraude descubierto, el aval se vuelve inválido, el préstamo queda al descubierto y Apex entra en problemas serios. Podrían perderlo todo. Estoy hablando de detener a mi hijo antes de que me mate. Miguel suspiró hondo. Me dio 2 números, uno de la oficina federal y otro de una casa segura por si decidía huir. Los apunté, le di las gracias y colgué. Me quedé mirando esos números un largo rato. Al amanecer ya había tomado una decisión. No iba a huir, iba a pelear. El viernes por la mañana fui de compras, pero no por comida ni por pienso para los animales. A las 8 iba conduciendo hacia la ciudad con un objetivo claro. Cámaras, una grabadora y un portátil barato que nadie, excepto yo, pudiera tocar. Evité los pueblos pequeños. En sitios así las habladurías vuelan más rápido que el viento y no podía permitirme curiosos. En una tienda de electrónica recién abierta en la zona comercial, un chico con chaleco de la empresa se acercó al verme en el pasillo de seguridad. ¿Va a montar un sistema, señor? Algo así, respondí fingiendo desinterés. Necesito cámaras pequeñas de interior que se conecten a un portátil, nada más. Salí de allí pagando en efectivo 4 cámaras discretas y un portátil sencillo, sin suscripciones en la nube ni cuentas vinculadas a mi nombre. De vuelta en el rancho, instalé las cámaras con calma durante 3 horas, midiendo ángulos como si montara sensores en una línea de producción. La primera la escondí en la sala, entre los viejos libros de mi esposa, donde nadie miraba ya. La segunda fue detrás del reloj de pared de la cocina, con vista directa a la mesa donde siempre nos sentábamos a hablar. La tercera dentro de una casita de pájaros de madera con vista al porche, apuntando hacia la entrada. La cuarta la puse detrás de una foto enmarcada de mi mujer sobre el escritorio de mi despacho, como si ella misma fuera a presenciar lo que estaba por pasar. Conecté las 4 al portátil nuevo. El otro, el infectado por Diego, quedó cerrado y quieto, como un animal dormido al que no conviene molestar. Revisé cada ángulo varias veces. No quedaba ni un solo punto ciego importante. A la 1 de la tarde llamé a Tomás Reyes, un abogado penalista al que conocía de años atrás por un caso de un vecino. Tomás, si grabo a mi hijo admitiendo lo que hizo, ¿sirve como prueba? En nuestro estado basta con que una de las partes sepa que la conversación se graba, explicó Tomás con voz cansada pero firme. Es decir, tú. Necesitas que diga 3 cosas y a ser posible de forma clara, que instaló el rastreador, que sabía lo que ese aparato podía hacer y que tenía intención de usar tu propiedad como aval sin tu consentimiento. Con eso hay fraude, intento de homicidio y explotación de persona mayor. Anoté los 3 puntos en mi cuaderno, la mano algo temblorosa. No era la lista de un padre, era la lista de un testigo contra su propio hijo. A las 2 marqué el número que me había dado Miguel. Oficina Federal de Investigaciones, habla la agente Martínez, respondió una voz femenina, profesional. Mi nombre es Francisco Morales, dije. Mi hijo está intentando matarme y está ligado a una empresa llamada Apex Inversiones Globales. Hubo una pausa cargada. Señor Morales, ¿cómo sabe usted de Apex? Porque tienen un préstamo fraudulento a mi nombre. Mi hijo usó mi rancho como aval. ¿Puede venir a la oficina?
preguntó ella. No puedo, respondí. Pero usted puede venir aquí. Mañana por la mañana tendré una confesión grabada. ¿Puede enviar agentes a mi rancho el sábado a las 10? Señor, eso no es lo habitual. Él instaló un kill switch en mi camioneta. Falsificó documentos legales. Los prestamistas vendrán por mí en 2 días. Pueden venir mañana o llegar el domingo para recoger mi cuerpo. Colgué antes de que respondiera, con el corazón en la garganta. El teléfono sonó de inmediato. Señor Morales, dijo la agente Martínez. Necesito que me cuente todo con detalle. Durante media hora le relaté todo. El rastreador, el spyware, las firmas falsificadas, el préstamo, la cronología que había dibujado en mi cuaderno. Cuando terminé, respondió, enviaré a 2 agentes. Permanecerán escondidos, pero si la situación se vuelve peligrosa. No lo hará, la interrumpí. Es mi hijo. Aún quiero verlo a los ojos. A las 4 de la tarde practiqué mis preguntas frente al espejo del baño, sintiéndome más juez que padre. Suaves al principio, recordándole momentos compartidos, apretando cada vez más hasta dejar la verdad sin salida. A las 6 llamé a Diego. Mañana a las 9 de la mañana, aquí en el rancho, solo tú y yo, le dije. Es sobre lo que has hecho. Su voz tembló. ¿De qué hablas, papá? De lo que has hecho. Repetí, y colgué sin dejarle espacio para excusas. Esa noche tampoco dormí. Me quedé viendo las 4 cámaras en la pantalla del portátil, observando el rancho inmóvil, la cocina vacía, la sala silenciosa, el porche bajo las estrellas. El latido de mi propio corazón marcaba el paso del tiempo. Al día siguiente, mi hijo tendría que enfrentarse a lo que se había convertido, y yo tendría que enfrentarme a lo que estaba dispuesto a hacer para seguir vivo. A las 8:55 del sábado, oí su camioneta crujir sobre la grava, un sonido que conocía desde hacía años, pero que ahora me hizo apretar los dientes. Revisé las cámaras por última vez. La agente Martínez y el agente Herrera ya estaban escondidos en la cocina, fuera del campo de visión, preparados para entrar cuando yo diera la señal. Me levanté, respiré hondo y caminé hasta la puerta con pasos más lentos de lo normal, sintiendo el peso de los 70 años y de la decisión que iba a tomar. Diego llamó 3 veces, suave, indeciso, igual que cuando era niño y rompía algo por accidente. Brenda estaba a su lado, con un abrigo caro y el gesto tenso, aunque yo no la había invitado. Debería haber imaginado que aparecería. Abrí la puerta. Te dije que vinieras solo, le recordé a Diego sin apartar la mirada de su rostro pálido. Es asunto de familia, intervino Brenda alzando la barbilla como un escudo. Yo debo estar aquí. Me hice a un lado y los dejé entrar. Se sentaron en el sofá, pareja en apariencia unida, pero con el cuerpo rígido. Yo ocupé el sillón frente a ellos. Las cámaras lo captaban todo desde distintos ángulos. Podía sentir la presencia de los agentes tras la pared, como una sombra silenciosa. ¿Quieren café?, pregunté, más por costumbre que por cortesía. No, respondió Diego con la voz quebrada. Papá, ¿de qué va todo esto? Brenda lo miraba de reojo tratando de medir su reacción. Encontré algo debajo de mi camioneta, dije dejando que las palabras se quedaran flotando. Un rastreador GPS, instalado de forma profesional, alguien que sabe de vehículos. El silencio fue total. Diego se quedó blanco. La mano de Brenda se aferró al bolso como si dentro tuviera una salida. Tú aprendiste a cambiar el aceite conmigo cuando tenías 16. Seguí. Has estado debajo de esa F-150 muchas veces. Brenda intentó tomar el control. Francisco, ¿por qué crees que Diego... Por $340,000, la corté. Por eso. Diego hizo un sonido ahogado, como si el aire se le hubiera escapado de golpe. Le debes ese dinero a Apex Inversiones Globales, añadí. No ustedes, tú. Papá, ¿cómo...? Su voz se quebró. Brenda le dio codazo con fuerza en las costillas, como advirtiéndole que se callara. Lo sé todo, dije con calma que no sentía.
el spyware en mi portátil, el intento de poder notarial, el préstamo con mi rancho como aval, las visitas a la notaría, las fechas, todo. El rostro de Diego se desmoronó. Dejó de fingir. «Papá, nos iban a matar», dijo al fin, rompiéndose. 15% de intereses al mes. No podíamos pagar. «Diego, cállate», le siseó Brenda. «No tienes por qué». «Déjalo hablar», ordené clavando la mirada en ella. «El rastreador era para cuidarte», intentó Diego desesperado. «Para saber dónde estabas por si te pasaba algo. Queríamos asegurarnos de que no te quedaras tirado en la carretera». Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «O para asegurarte de que firmara los papeles cuando hiciera falta, ¿no?». Él dudó, como si buscara una respuesta que sonara menos sucia. «Ambas cosas, quizá». Tenía miedo. «Instalaste un kill switch en mi camioneta», dije, cada palabra como un martillazo. Diego se quedó completamente quieto. «¿Qué?» «No mientas». Carlos Moreno lo identificó. Se conecta a la computadora del motor. Puede cortar combustible, bloquear frenos, apagar el vehículo a 100 kilómetros por hora. Yo no sabía que podía hacer eso. La voz de Diego subió de tono, al borde del pánico. Brenda dijo que era solo GPS. Brenda se puso de pie de golpe. «Nos vamos». «Siéntate», le dije con firmeza, «o llamo al sheriff ahora mismo. No puedes probar nada». Levanté el teléfono y mostré la galería de fotos, el rastreador, las capturas del spyware, las copias de los documentos falsificados. «Puedo probarlo todo». Diego se quebró del todo. Los hombros se le hundieron y empezó a llorar, algo que no le había visto hacer desde que enterramos a su madre. «Papá, por favor, no queríamos hacerte daño. Necesitábamos el rancho solo un tiempo. Te lo íbamos a devolver, después de que yo estuviera muerto», dije, sin levantar la voz. «No», sollozaba. «Yo no iba a... Él no sabía nada», gritó Brenda tratando de salvarse. «Yo lo compré. Fue idea mía». Se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Se quedó pálida. «Así que estás confesando», dije en voz baja. «Yo no», balbuceó. «Diego». Lo miré a los ojos, esos mismos ojos que vi llenarse de orgullo cuando hizo su primer gol de niño. «¿Tú instalaste el rastreador?» Tardó unos segundos en poder hablar. «Sí, pero no pensé...». «¿Entraste a mi computadora?» «Sí». «¿Sabías de la falsificación de mi firma?» «Brenda la hizo, pero yo lo permití. Lo sabía todo. Lo siento muchísimo, papá». Miré a mi hijo, roto y llorando en mi sofá. Sentí un dolor que no se parece a ningún otro, un desgarro que mezcla amor y traición. «Yo también lo siento», respondí. Luego dije sin apartar la vista de él. «Agente Martínez, creo que ya escuchó suficiente». La cabeza de Diego se levantó de golpe, como si alguien le hubiera tirado del cuello. «¿Qué?». La agente Martínez salió de la cocina, el agente Herrera detrás de ella, mostrando sus placas. «Diego Morales, Brenda Morales», dijo ella con voz firme, «quedan detenidos por fraude, intento de homicidio, abuso y explotación de persona mayor, robo de identidad y otros cargos relacionados». Diego no ofreció resistencia, solo siguió llorando con la mirada perdida. «Papá, por favor», Brenda gritaba. «Francisco, diles que no. Somos familia». No dije nada. Los vi salir esposados, cruzando la sala donde tantos cumpleaños habíamos celebrado. Desde la ventana del coche patrulla, Diego me miró con el rostro lleno de lágrimas, buscando en mí una absolución que no podía darle. No moví la mano para despedirme. La casa se sintió demasiado silenciosa cuando se los llevaron. La agente Martínez tomó mi declaración con calma profesional, grabadora en mano. Me explicó que Diego y Brenda serían presentados ante el juez el lunes. Yo había conseguido justicia, pero no se sentía como una victoria, sino como un gran hueco en el pecho que nadie iba a llenar. 6 meses. Eso tardó todo el proceso. 6 meses para que pasara el invierno, se derritiera la nieve y algo parecido a la paz volviera a mi vida.
Esa mañana de primavera estaba sentado en el porche con Rocco, un border collie de 4 meses que adopté 3 meses atrás, echado a mis pies, respirando agitado después de perseguir mariposas. En la mano tenía la 5ª carta de Diego. Las primeras 4 seguían cerradas en el cajón de mi escritorio, pesando más que cualquier herramienta. Esta se sentía diferente, solo por cómo estaba doblado el sobre, como si hubiera cuidado cada gesto. Pensé en aquel día de enero en el que Diego se presentó ante el juez, flaco, con un mono naranja que no le quedaba bien. Cuando el juez dijo 8 años de prisión federal y 3 de libertad supervisada, los hombros de mi hijo se derrumbaron, pero asintió. Sus ojos buscaron los míos en la sala. Yo no aparté la mirada, pero tampoco sonreí. No había nada que celebrar. Brenda había intentado defenderse hasta el final, alegando que no sabía nada, que todo era culpa de otros, de los prestamistas, del sistema, de cualquiera menos de ella. El jurado no le creyó. 5 años de prisión y una multa de $100,000. Salió gritando del tribunal: «Esto es culpa tuya, Francisco, tú nos hundiste», como si no hubiera sido ella quien empujó el primer dominó. 2 semanas después, las autoridades federales allanaron las oficinas de Apex Inversiones Globales. 12 personas detenidas, computadoras incautadas, expedientes enteros de gente como yo, usados como mercancía. El testimonio de Diego ayudó a hundirlos. Mi rancho quedó protegido en un fideicomiso irrevocable. Ya nadie podría usarlo como aval, ni tocarlo sin mi consentimiento. Ni siquiera yo podría venderlo de la noche a la mañana en un arranque de locura. Rocco ladró a una mariposa que pasaba y sonreí por primera vez en mucho tiempo. La vida empezaba a tener ritmo de nuevo. José venía 2 veces por semana a platicar y jugar dominó. Roberto se encargaba del papeleo. Las pesadillas casi habían desaparecido. Ya no revisaba debajo de mi camioneta antes de salir, aunque a veces mi mano se iba sola hacia el bastidor, por costumbre. Me uní a un grupo de apoyo para víctimas de abuso a personas mayores. Allí conocí historias que hacían que la mía pareciera casi suave. Hijos que vaciaron cuentas bancarias, sobrinos que se quedaron con casas, cuidadores que convencían a ancianos de cambiar testamentos. Empecé a dar charlas en centros de día sobre señales de alerta, visitas demasiado amables, firmas que te ponen delante sin tiempo para leer, familiares que insisten en ayudarte con la tecnología, claves compartidas por tu bien. 3 familias se me acercaron después de distintas charlas. Sus historias se parecían demasiado a la mía. Les ayudé a ver el patrón, a documentar todo y a buscar un abogado de confianza. Ser útil nuevamente, en vez de sentirme solo una víctima, me devolvió algo de dignidad. Un día sonó el teléfono. Número desconocido. «Señor Morales, habla Guillermo Aguilar, le llamo desde otra ciudad. Encontré su contacto en un foro sobre abuso a mayores. Encontré algo debajo de mi coche, un rastreador GPS. Me faltan papeles importantes. Mi hija insiste en que le firme un poder notarial. Esa historia ya me la sabía de memoria». «Guillermo, no entres en pánico», le dije. «El miedo te paraliza y eso es justo lo que ellos quieren. Documenta todo, fotos del rastreador, fechas, quién entra y sale de tu casa, nombres. No firmes nada que no hayas leído tú mismo y que no te haya revisado un abogado. Habla con uno de confianza cuanto antes y revisa tu computadora por si le han instalado algo. ¿Por qué me ayuda? Usted no me conoce». Miré a Rocco, al rancho, al cielo abierto de ese mediodía. «Porque hace 6 meses yo estaba exactamente donde estás tú», respondí. Pensaba que estaba exagerando, que quizá me estaba volviendo paranoico. Y alguien me ayudó a entender que no estaba loco. Quiero hacer lo mismo por ti. Protegerte no es egoísmo, es supervivencia. Hablamos 10 minutos más. Le di el número de Roberto y el consejo que ojalá alguien me hubiera dado a mí un año antes. Confía en tu instinto antes que en las excusas de quien te quiere controlar. Cuando colgué, sentí el corazón un poco más ligero. Abrí por fin la carta de Diego. Su letra estaba temblorosa, como si la mano le hubiera pesado más que nunca. «Papá, no espero que me perdones. La prisión es dura,
pero sé que necesito estar aquí. La terapia me está ayudando a entender lo que hice. Tú no me fallaste. Yo fallé como hijo. Tenías razón en entregarme. Me salvaste la vida. Te quiero, Diego. La leí 2 veces, despacio. La doblé con cuidado y no lo llamé. No aún. Tal vez algún día. Hoy no. Rocco me empujó la mano con el hocico, pidiendo una caricia. Por lo menos tú sí eres un compañero leal, le dije, rascándole la cabeza. El cielo del norte se extendía inmenso y azul. Pensé en Guillermo, luchando su propia batalla. Pensé en Diego, en una celda, quizá cambiando de verdad, quizá repitiendo patrones, y pensé en mí, a mis más de 70 años, solo, pero vivo y libre. Mucha gente me pregunta si me arrepiento de haber entregado a mi propio hijo. La respuesta es no. La alternativa era permitir que me matara en nombre de una familia que ya no se comportaba como tal. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero yo aprendí que el instinto de supervivencia es más espeso que la sangre. Y eso no es egoísmo, es querer seguir respirando un día más. Guardo la carta de Diego, no porque lo haya perdonado ya, sino porque quizá dentro de algunos años haya una oportunidad. No para volver a lo de antes, porque eso ya se rompió y los trozos cortan, sino para construir algo más honesto, aunque sea pequeño. O quizá no. Hay quebraduras que nunca se arreglan del todo. De cualquier forma, yo seguiré aquí, en mi rancho, con mi perro, viviendo mi vida. Porque eso fue lo que defendí. No venganza, no castigo, sino el derecho a seguir viviendo a mi manera, en paz, sin que nadie decida por mí cuándo y cómo debo morir. Mirando hacia atrás en esta historia real, me doy cuenta de que muchas de las lecciones las aprendí demasiado tarde. Si estás escuchando historias de abuelo como la mía, esperando que nunca tengas que enfrentarte a una traición dentro de tu propia familia, déjame darte un consejo. No esperes tanto como yo. Confía en tu instinto. Cuando algo se siente mal, generalmente está mal. Aquel rastreador, aquellas visitas amables, la configuración del Wi-Fi, la ayuda insistente con el portátil. Mi intuición me gritaba que algo no cuadraba, pero yo no quería creer que mi hijo pudiera traicionarme. No ignores las señales de advertencia. Protégete primero. Algunos dirán que fui cruel al entregar a mi propia sangre, pero la Biblia dice en Proverbios: el prudente ve el peligro y se refugia, los incautos siguen adelante y sufren las consecuencias. Dios nos da sabiduría para sobrevivir. Cuidarse a uno mismo no es egoísmo. Cuando alguien está dispuesto a matarte, protegerte es obedecer esa prudencia. Si te pasa algo parecido, documenta todo. Capturas de pantalla, fotos, fechas, horas, nombres. La evidencia me salvó la vida. Sin pruebas, habría sido mi palabra contra la de Diego. Y en estos tiempos, la palabra de un viejo vale poco si no viene acompañada de papeles y registros. Esta historia real no es única. El abuso a personas mayores está por todas partes ahora, escondido detrás de sonrisas y frases como «es por tu bien, papá» o «solo firma aquí si tú confías en mí». Si escuchas historias de abuelos sobre familias que exprimen a los suyos por dinero, créelas. Pasa mucho más de lo que la gente quiere admitir. Cada relato verdadero como el mío es una advertencia para otros. Yo sigo vivo porque elegí la supervivencia por encima del sentimentalismo. La sangre puede ser espesa, pero el derecho a seguir vivo y en paz lo es todavía más. Si esta historia de abuelo te hizo pensar en tu propia familia, o conoces a alguien que esté pasando por algo similar, deja un comentario aquí abajo contando lo que sientes, o si prefieres mantenerlo en privado, escribe solo «abuelo» para que yo sepa que llegaste hasta el final. Comparte este video con tus hijos, con tus padres, con tus amigos. De verdad podría salvar la vida de alguien. Y suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias reales que importan. Tu apoyo hace que estos mensajes cruciales lleguen a quienes más los necesitan. Gracias por escucharme.